Grabando. Como siempre, damos buenos días a todos los que nos ven en YouTube, en este discipulado que gracias a Dios se ha podido extender a que más y más personas escuchen este contenido, este eh, estudio de vida devocional. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque pueden conectarse y encontrar este material. Y pues esperemos que sea de bendición para cada uno de los que están tanto conectados hoy a las 7 de la mañana como los que nos van a ver en la transmisión de YouTube. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a presentarle este tiempo a nuestro Dios y que Él sea diciéndonos lo que tiene que decirnos en esta hora y que desaparezca todo pensamiento humano. ¿Vale? Vamos a orar. Mi Señor Jesús, amado Padre, te damos gracias por esta hora, Señor, porque nos permites conectarnos desde temprano. Para aquellos que están conectados, Señor, en este caso, Abraham, nuestro hermano Jesús y Mario, Señor. Gracias te damos porque pudiendo tener un poquito de descanso adicional, Señor, tú nos das la oportunidad de conectarnos y de estar siempre presente, Señor, en este tiempo de búsqueda de tu presencia, de búsqueda de más de tu palabra, Señor, de qué es lo que necesitamos saber para poder saber que tenemos una vida en devoción contigo, en una comunión, en una abierta comunicación contigo, Señor. Ayúdanos siempre a que este vínculo, Señor, que tenemos tú y nosotros, Señor, nos ayude a siempre, Señor, buscar un plus más. Siempre nos ayudes a buscar un poquito más siempre de tu presencia, Señor. Habilita, Espíritu Santo, nuestra capacidad de escuchar, de oír, Señor, de siempre ver las cosas como tú las ves, Señor, y por favor, Señor, abre nuestro entendimiento en esta hora, Señor, para que la enseñanza que vayamos a dar hoy, Señor, no sea conforme a lo que está escrito por un ser humano, Señor, sino que sea escrito a través del ser humano, Señor, y sobre todo interpretado a través del mismo, Señor, para que tú seas, Señor, hablándonos en nuestra vida, Señor, y seas tú repartiendo lo que necesitamos tener en nuestra vida para poder seguir aprovechándola, para poder seguir desarrollándonos, para poder seguir teniendo en nuestro corazón este sentir de buscarte cada día más y sobre todo de saber que cada día te estamos conociendo más y que nosotros siempre, Señor, buscaremos el conocerte perfectamente en su totalidad para poderte glorificar, para poderte honrar y para poder vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Te damos gracias en esta hora y bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados y que están viendo en YouTube. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos a comenzar con la clase donde nos habíamos quedado la clase pasada. De hecho, nos habíamos quedado en las cualidades sobrenaturales de la Biblia. Nos habíamos quedado viendo esta parte en donde nosotros habíamos visto que las cualidades sobrenaturales de la Biblia nos permiten conocer muchísimo más el contenido. De hecho, nos habíamos quedado en las comparativas del Génesis con el Apocalipsis, y veíamos que la unidad de la Biblia no solamente ha sido reconocida por los cristianos que la leemos, sino por escritores famosos que han plasmado que el libro de Génesis se considera un libro que relata el paraíso perdido y el libro del Apocalipsis como el paraíso recobrado, sabiendo que muchas veces incluso nuestro pastor Jonathan en Restauración Centro nos ha dicho, ¿no? Que la humanidad necesita conocer como tal cómo tendría que haber sido gobernado pues el mundo de forma pacífica, de forma con amor, eh, y pues teniendo la capacidad de siempre convencer al ser humano de que el bien siempre va a ser mejor, ¿no? Sabiendo que pues muchas veces puede pervertirse pues la forma de caminar, la forma de andar, y pues ya prácticamente eh, pues vemos que la restitución del gobierno de Dios pues siempre va a ser en amor, y pues para eso es que está preparado el milenio, ¿no? Después de que pase todas las situaciones catastróficas, pues va a ser un gobierno en el cual Dios nos enseñe cómo es que nosotros debemos de vivir, ¿no? En paz, en amor, sabiendo que todo lo que hacemos siempre será, pues, glorificarlo y siempre será vivir como Él quiere que vivamos. Entonces, pues, este es el punto donde nos habíamos quedado y pues vamos ahora sí a ver otro punto en el cual pues podemos conocer que la Biblia tiene cualidades
más que sobrenaturales, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente pantalla y vamos a ver el día de hoy la asombrosa unidad de la Biblia. Vemos en su apartado, en su unidad, en los asuntos que se relatan. Vemos que los asuntos más importantes que se desarrollan en los libros de la Biblia siempre van a tener un centro o una conclusión para la cual se escribieron. En este caso, pues toda la Biblia ha sido escrita para ser cristocéntrica. En este caso, nuestro Señor Jesús tiene que llevarse la prioridad y todo lo que nosotros hemos buscado llenar con algunos vacíos nuestra vida, poder nosotros saber que su unidad, la unidad de la Biblia, cada asunto que nosotros vemos que pueda afectar a la humanidad, pues nos da la capacidad de nosotros poderlo leer. Incluso en la Biblia esto se va a confirmar, cuando en el Evangelio de Juan Jesús menciona que las escrituras daban testimonio de él. Para eso vamos a leer Juan 5:39 para que podamos comenzar con esta lectura. Juan 5:39 dice la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto nosotros vemos que las escrituras van a dar testimonio de él. ¿Y por qué nada más las escrituras? Pues sin prácticamente lo que estaba escrito en aquel tiempo, cuando Jesús estaba en la tierra, pues obviamente decían, ¿por qué van a hablar de ti si tú estás en este tiempo y los escritos pues están desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando citaba en este caso el rollo de Isaías, que decía, pues el Espíritu del Señor está sobre mí para poder hacer las cosas que están ahí en ese versículo, pues nosotros veíamos, ¿no? Que le decía, ¿no? Esta profecía acaba de cumplirse delante de todos, ¿no? Y pues la gente se quedaba como atónita, ¿no? La gente decía, pues, ¿qué te pasa, no? Si esto escrito fue hace mucho tiempo y tú ni siquiera estabas aquí, cómo se va a hablar de ti? Pero pues obviamente sabemos que eran profecías que hablaban de su venida cuando él tendría que estar en la tierra para poder hacer esas cosas. Y en este caso lo que vemos, o lo que siempre analizamos, es que pues Jesús vino a cumplir cada una de las profecías que se habló sobre de él, y pues obviamente de forma sobrenatural, incluso ya cuando él falleció en la cruz del Calvario, pero pues obviamente después resucitó, en el tiempo en el cual él murió en la cruz, pues vemos que hasta ellos echaron suertes, ¿no? Los soldados echaron suertes por sus vestidos, cuando en los propios salmos justamente habla de este tema, ¿no? Se echarán suertes sobre mí, ¿no? Que prácticamente ahí Jesús hablaba a través de la vida de David, plasmándolo en el Salmo, y pues esas pequeñas profecías se van cumpliendo para que todas las escrituras den testimonio de él. Incluso desde el principio, a mí me enseñaron en la facultad teológica, que siempre les pongo este comercial, en una materia que se llama soteriología, que es la doctrina de la salvación, nos enseñaban que el porqué de la salvación desde el principio, desde el origen, desde Adán y Eva. Pues el sacrificio primero que vemos nosotros en la Biblia, pues es justamente cuando Adán y Eva pecan y prácticamente ellos conocen que son desnudos, que están desnudos. ¿Cómo podemos saber que hubo un sacrificio para poder restituir esta situación? Pues es cuando nosotros vemos que Dios provee al hombre y a la mujer de pieles de animales. ¿Para qué? Para que el hombre pueda tener una piel de animal. ¿Qué tiene que ocurrir para que pueda ser vestidos de una piel de animal? Pues obviamente el animal tiene que morir. Entonces el animal desde aquel momento está presente como una figura de sacrificio. Y después, cuando ya Jesús vino y murió por todos nosotros, se convierte en ese sacrificio perfecto. Por eso es que nosotros hablamos que todas las escrituras daban testimonio de él, porque desde un inicio ya se marcaba
el que la redención de la humanidad iba a ser por medio de Jesús, iba a ser por medio de un sacrificio que iba a tomar el lugar del ser humano para poder restituir todo lo que él había cometido. Entonces, podemos conocer que es preciso destacar que la unidad de la Biblia va a prevalecer en forma asombrosa, aun en asuntos que parecen contradecirse y que por lo mismo han sido motivo de muchas grandes controversias. Porque sí, el mundo se pasa la bolita y dice, no, pues es que tú dices que esto, y pues yo digo de la evolución, yo digo de mis teorías, yo digo del Big Bang, yo digo de todo, de que todo fue hecho por casualidad, cuando el tener extremidades, el tener cartílagos, el tener tendones, el tener nuestro cerebro con millones de conexiones en él, que prácticamente se parecen al universo, pues lo que podemos nosotros ver es que no fuimos creados por casualidad, por accidente, sino por una creación perfecta delante de nuestro Dios, que aún perfectas, dice la palabra de Dios también, el Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron su propia perversión. Entonces, nosotros conocemos que sí tenemos un diseño divino perfecto, pero pues obviamente también tenemos un albedrío de saber si seguimos a aquel que nos creó o lo dejamos aparte. Entonces, estas grandes controversias vamos a nosotros desenmascararlas y nosotros aclararlas leyendo en su totalidad desde el antes y el después de cada escrito que pueda generar controversia para saber el por qué fueron escritas esas cosas. Entonces, podemos nosotros conocer que esto siempre va a explicarse con la propia Biblia. Hay una regla también en una materia que se llama hermenéutica, que la Biblia se explica con la propia Biblia. Por eso es que nosotros no accedemos a ningún otro artículo, ninguna otra herramienta, ningún otro libro, ningún otro escrito más, más que la palabra de Dios. Por eso es que estas grandes controversias siempre son resueltas en su totalidad. Por ejemplo, algunos de los temas que pueden generar controversias son la soberanía de Dios al predestinar y la libertad del hombre para escoger. La justificación por fe, en este caso, menciona Pablo, y la justificación también por las obras, como lo menciona Santiago. El infinito amor de Dios y su grande justicia contra los impíos, entre muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque pues a veces nosotros como seres humanos tratamos de nosotros tener nuestro raciocinio conforme a lo que nosotros tenemos de capacidad de pensar. Cuando Dios, pues obviamente es Dios, ¿no? Nosotros conocemos que Dios, al tener un carácter santo y al tener las tres O's, que en este caso es omnipotente, omnisciente y omnipresente, pues el ser omnisciente es que todo lo sabe, pero no porque todo lo sabe, no nada más significa que ya es Dios y ya, ¿no? Sino al contrario, al ser todopoderoso, al todo conocerlo, nos da la oportunidad de nosotros también conocerlo. No nada más Dios se queda sabiendo que Él es Dios, pues conociendo todo y nos deja en ignorancia, sino al contrario, nos da la oportunidad de nosotros conocer más a profundidad cuáles son sus pensamientos, cuáles son las intenciones que Él tiene con nosotros, cuál es el propósito, cuál es la vida que Él quiere que nosotros vivamos para que esto se convierta, pues obviamente, en un escrito, pues que tiene una riqueza sin igual, que no nada más está escrita por estar escrita, sino al contrario, que todas estas cosas que se consideran al día de hoy contradictorias, leyendo todo el contexto, nos da la oportunidad de conocer por qué fueron escritas y por qué en este caso la justificación por las obras, que como lo menciona Santiago, no es, no es lo mismo que la justificación por fe que menciona Pablo. Habla de distintos escenarios, distintas formas de pensar, porque pues, en este caso Pablo le habla a una iglesia que en este caso está siendo atacada por, por corrientes de pensamiento, mientras que Santiago confronta y enfrenta a un grupo de cristianos que solamente se conformaban con ser salvos, cuando en este caso las obras dan un testimonio de que ellos son salvos. Entonces, en este caso,
pues ahí es donde nosotros vemos que estas cualidades sobrenaturales es que la unidad en los asuntos que relatan siempre va a ser asombroso. ¿Por qué? Asombroso es algo que esté fuera de nuestro control, algo que está fuera de nuestra percepción, algo que está fuera de nuestro raciocinio, nos impacta y nos abre el panorama más allá de lo que podemos nosotros ver. Por eso es que, continuando con la diapositiva, todos estos asuntos han dividido muchas veces al ser humano en posiciones antagónicas, que también son incluso irreconciliables. ¿Por qué? Porque también por esto se han pues solamente abierto las famosísimas divisiones de cristianos, ¿no? Que algunos son pentecostales, algunos son bautistas, metodistas. Por este tipo de situaciones, el ser humano ha creado estos vínculos diferentes con el resultado solamente de recalcar solamente un aspecto de estas verdades. Pero en las escrituras, todos los aspectos se reconcilian maravillosamente bien. ¿Cómo podemos ver que se reconcilian maravillosamente bien? Porque tiene una unidad sin igual, una unidad que ningún hombre puede tener, como quien dice, el título de conocer que él fue el que lo hizo. ¿Por qué? Porque solamente ellos fueron inspirados por Dios. ¿Para qué? Para poder enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. En este caso, como lo hemos comentado anteriormente, más de 43 escritores han plasmado por inspiración del Espíritu Santo este hermoso libro. Y vemos que una vez profundizado en cada tema, podremos nosotros analizar que la aparente diferencia y contradicción es más bien un contraste para ver todo desde un panorama general, no desde nuestro lado, no desde nuestra trinchera, no desde el lado metodista, no desde el lado bautista, no desde el lado eh, cualquier otra, ¿no? De cualquier otra denominación como cristianos, ¿no? Sino que nos permite analizar que la aparente diferencia y contradicción es un contraste diferente para ver todo desde un panorama general que forma un enriquecimiento que ningún otro libro tiene. Pero esto pues lleva su total tiempo. ¿Por qué? Porque para leer la Biblia, obviamente al ser muchas páginas, pues va a llevar un tiempo el poderlo leer. Y obviamente al leerlo, pues también tenemos que ir acompañado de un estudio que se tiene que formar en nuestra vida para que las cosas eh, que son ocultas ante nuestros ojos, pues también nos da el privilegio de nosotros con la revelación del Espíritu Santo, poder obtener la respuesta y sobre todo el panorama de las cosas que aparentemente ante nuestros ojos pues no tienen claridad. Nosotros no conocemos el tema, nosotros no conocemos las tradiciones, la cultura que se vivía en Israel, pues nosotros indagando y analizando un poquito más a detalle, vemos que tiene una riqueza sin igual que ningún otro libro tiene. Por eso es que nosotros también nos tenemos que imaginar que la Biblia es como un rompecabezas a lo largo del tiempo y que sus piezas son algunas más nuevas que las otras, pero que encajan a la perfección entre sí. Esto nosotros no podríamos considerarlo normal, sino algo sobrenatural, ya que el ser humano no podría hacerlo por su falta de capacidad y facultades para elaborarlo. Solamente Dios es el autor total de este hermoso libro. Que Dios utilizó a los escritores que están plasmados, de más de 43 escritores, claro que sí. ¿Y Dios les dio el privilegio de plasmarlo con su estilo? Claro que sí. Pero el total autor de este hermoso libro es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que tiene una asombrosa unidad que ningún ser humano ha podido darle ni siquiera a un libro de 10 páginas. ¿Por qué? Porque falta esa parte divina de parte de Dios, en la cual Él se encarga de plasmar y de dejar en claro todas las cosas que Él quiso enseñar en su libro. Por lo tanto, nos da la oportunidad de nosotros tener la seguridad y la confianza, como en el último emoji, de conocer que nuestro Dios
es solamente el autor total de este hermoso libro. Para continuar, recapitulemos brevemente. Antes de tener, eh, aquí había puesto las vacaciones porque el discipulado pasado estaba justamente abarcando este tema de vacaciones, pero en este caso, antes de también tener nuestras vacaciones como tal, podemos nosotros terminar de estudiar este tema de la asombrosa unidad de la Biblia y la unidad que tiene en todos los asuntos que se relatan, sin importar el tiempo en el que sucedieron cada uno de ellos. También hemos visto que cada uno de nuestros escenarios que se prestan siempre van a conducir a un solo camino, en este caso nuestro Señor Jesús. Esto es impactante porque al analizar esto vamos a poder ver que su palabra se va a cumplir cuando dice en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida. De esta forma, nosotros vamos a ver que muchos temas desde una perspectiva en la que no se ha profundizado un estudio de la Biblia se podrían contradecir entre sí, pero entre más nos adentramos y analizamos contextos, frases, palabras o hasta una simple coma, nos enseña que cada cosa que se explica tiene una unidad y un seguimiento perfecto en el que vamos a confirmar que no hay una contradicción o un error. Debemos de recordar quién escribió este libro y con qué propósito lo escribió. Ahora sí, nos vamos en la parte de las sublimes enseñanzas de la Biblia, que algunas enseñanzas mantienen la naturaleza con la que fueron acontecidas y no se comparan con ninguna literatura escrita en más de 5.000 años, de los que se calcula que desde que se comenzó con la escritura del ser humano, pues ha sido posible hilvanar una historia. Con este dato deberíamos de creer que la Biblia no fue escrita por el hombre, sino a través de él. Al hablar del término sublime, podemos encontrar que tiene como significado dos términos que sin duda complementan lo que estamos analizando en este apartado. Sublime habla que es extraordinariamente bello y que produce una gran emoción. De la misma forma, podemos nosotros hablar del pensamiento sublime, pensamientos sublimes, ¿no? Que es extraordinariamente bello y produce una gran emoción, pero también que es excepcional por su altura moral o estética. Entonces, en estos dos significados, la Biblia encaja perfectamente con estos dos pensamientos, que es extraordinariamente bello y produce una gran emoción. ¿Por qué? Porque produce una gran emoción el conocer más y más de Jesús, del comportamiento del ser humano, de cómo podemos nosotros evitar caer en los mismos errores que están plasmados los hombres y las mujeres de la Biblia, y que también es excepcional por su altura moral o estética. Su altura moral porque obviamente nos convence de hacer el bien antes que el mal y que nosotros ya no busquemos nuestras propias perversiones, sino que lo busquemos a Él. Por lo tanto, pues nosotros podemos nosotros tener en nuestro corazón el corazón para poder nosotros decir que lo sublime de la Biblia nos da la oportunidad de conocer que lo que nosotros vemos no fue escrita por el hombre, sino nos da la oportunidad de conocer que más a detalle Él quiere que nosotros vivamos de una forma sublime. Si está escrito de una forma sublime la Biblia, Dios quiere que también vivamos de una forma sublime nuestra vida. Y los sinónimos de sublime van a ser elevado, excelso, eminente, majestuoso, excepcional y excelente. Estos sinónimos nos dan la oportunidad de conocer que la Biblia tiene unas cualidades sobrenaturales, unas cualidades majestuosas, excepcionales, excelentes y elevadas, que nos llevan a un siguiente nivel y que no nos permiten quedarnos como estamos. Por lo tanto, recapitulemos que en nuestra clase anterior estudiamos el subtema de las cualidades sobrenaturales de la Biblia, en el que vimos todas las enseñanzas que tiene que son llamadas sublimes. También analizando
que la palabra sublime tiene como significado que es extremadamente bello, produce una gran emoción y también que es excepcional por su altura moral o estética. Vemos que estos significados, sin duda alguna, se cumplen cada vez que leemos un pasaje de la Biblia que nos narra la historia de un personaje o con una enseñanza que nuestro Señor Jesús nos dejó plasmada en los evangelios. Como también lo habíamos comentado anteriormente, estudiamos que los sinónimos de sublime son elevado, que quiere decir que tiene un mayor tamaño, una mayor altitud, una mayor intensidad de lo normal. Excelso, que existe en su máximo grado, no hay otro libro como la Biblia. Eminente, que destaca en altura sobre lo que le rodea, no hay nada que se compare a la Biblia. Majestuoso, que es capaz de infundir admiración y respeto por su solemnidad, su elegancia o su grandeza. Debemos de reconocer que al ser Dios, Él merece toda nuestra admiración por dejarnos un manual tan excelente. Excepcional, que es extraordinario o privilegiado, aquel que la lee tiene el privilegio de leer a Dios mismo hablando a través del hombre. Y excelente, que es muy bueno o que sobresale en alguna cualidad con respecto a otras cosas de su misma especie, que sobresale en bondad, mérito o en estimación. ¿Y por qué lo puse en rojo? Porque es una de las cualidades más importantes de la Biblia, porque es muy bueno y que sobresale en alguna cualidad con respecto a cosas de su misma especie, que sobresale en bondad, en mérito y en estimación. Por lo tanto, la Biblia es sublime, tiene cualidades sublimes. Estos sinónimos nos dejan ver que las enseñanzas de la Biblia, que es la palabra de Dios, nos va a enseñar que estas mismas características necesitan estar en nuestra vida, formando parte de nuestro día a día. Por lo tanto, estas enseñanzas sublimes que se encuentran en la Biblia solamente se pueden agrupar bajo 4 estudios principales: el estudio de Dios, el estudio del hombre, de nuestro Señor Jesús y de la salvación. Daremos solamente una breve introducción a cada uno de ellos. El hablar de Dios es que los estudios que se han dedicado a estudiar de una forma superficial, es por afuerita, han determinado que la relación entre el hombre y Dios es primitiva, ya que consideran que es un tema que incluso ya no es tendencia en nada, que nadie habla de él y que el hombre ya necesita menos de Dios, cuando los que creen en su existencia creen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios es aquel que nosotros vemos que es considerada nuestra existencia para gloria y honra de su nombre. Si nosotros analizamos en la palabra de Dios, dice que el hombre fue creado para adorarle, fue creado para administrar lo que Dios ha puesto en sus vidas. Por lo tanto, nosotros somos solamente como si fuéramos unos mayordomos en una mansión gigante. Y que hagan de cuenta que la mansión gigante es nuestro planeta. Y nosotros tenemos el privilegio de administrar pues los recursos, las bondades, todo lo que Él ha dado en el mundo para que nosotros solamente seamos administradores y que con la gracia y el perdón de nuestro Señor Jesús, nuestras equivocaciones tienen perdón y tienen remedio, buscando que toda esta administración que busquemos tener en la tierra tenga un sentido sin igual. Por lo tanto, la realidad es que como cristianos nos damos cuenta que esto no siempre es así, ya que la relación, al igual que con las personas que amamos, se basa en una comunicación constante, cercana, personal, donde hay cuidado de la otra persona, formando una permanencia que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad de generarla. Yo creo que hasta aquí me voy a quedar porque es importante que esto nosotros empecemos a generar en nuestra vida un sentido de buscarlo cada día más para poder encontrar esta situación, de que nosotros busquemos que esa comunicación constante, cercana y personal nos dé la oportunidad de conocer el diseño verdadero del por qué nosotros estamos en la tierra. Si nosotros fuimos creados para adorarle, para administrar lo que Dios nos dio,
no fuimos creados para nosotros no depender de nadie, sino al contrario, si Dios nos da la oportunidad de tener un libro con el manual de vida, con el, el nosotros ver de forma superficial que esto no llena, pues nosotros al leerlo y profundizar más en él, nos sentimos totalmente dependientes de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que esta responsabilidad de generar esta dependencia y esta permanencia nos dé el privilegio de nosotros hacer constantemente esto, comunicarnos, buscar estar con Él para que Él nos revele las cosas. Por eso, si se han dado cuenta, al principio de que nosotros comenzamos nuestro discipulado, yo le pido a Dios que Él abra nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque estamos acudiendo con el autor directo. ¿Para qué? Para que Él nos enseñe todo lo profundo que hay en la Biblia y que nosotros conozcamos aún más de Él. Que nosotros digamos, ay Señor, no me queda claro esta parte en, no sé, el Salmo 23. ¿Por qué dice que tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? Ay, es cuando Dios nos enseña. Bueno, hijo, yo quiero que tú comas aún en los problemas. Yo quiero que tú leas que yo soy bueno, que yo soy eh, misericordioso, que yo soy bondadoso, aun cuando la situación, aun cuando tienes un problema de salud en tu vida, aun cuando tienes una situación familiar en tu vida. Yo quiero que tú conozcas que yo soy sobrenatural, que aunque tú pienses que no es momento de buscarme o que aún no es momento de tener un fruto en mi vida, yo quiero que tú des fruto. Yo quiero que tú hagas esto porque si son cualidades sobrenaturales de la Biblia, Dios quiere que también nosotros hagamos cosas sobrenaturales en nuestra vida primero para poderlas compartir hacia los demás. Así que es por eso que me gustaría que nos quedáramos en esta parte para poder orar y poder pedirle a nuestro Dios que todas las veces que nosotros querramos eh, siempre buscar de la palabra de Dios, siempre tratar de abrir el libro y leer con detenimiento y estudiar y analizar, que Él siempre sea dirigiéndonos para que el propósito no sea solamente leer de acuerdo a nuestro propio pensamiento, sino que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que vamos a utilizar estos 3 minutos que nos quedan para poder orar y así ser despedidos de este discipulado. Vamos a cerrar nuestros ojos. Mi Señor Jesús, amado Padre, amado Espíritu Santo, te damos gracias porque nos permites estar de regreso contigo en una comunión personal, íntima, Señor, contigo, Señor. Hemos podido analizar en este tiempo las cualidades sobrenaturales de tu palabra, Señor, y que nosotros podemos conocer que tu palabra siempre no se va a quedar solamente plasmada para que no la entendamos, sino al contrario, nos vas a dar recursos, nos vas a dar la clave para nosotros conocer que tu palabra siempre va a ser perfecta y que nosotros nos va a volver perfectibles delante de ti, Señor. No permita, Señor, que en ningún momento nosotros como seres humanos podamos decir, ay, ¿de qué tiene sentido leer la Biblia? O que nos podamos aburrir tan fácilmente de un libro que tiene una riqueza sin igual, que a pesar de que la gente lo haya leído por años, podemos nosotros conocer que esto pues va más allá de nuestro pensamiento, va más allá de nuestra capacidad de recibir el mensaje, sino al contrario, que tú siempre vas a revolucionar a aquel ser humano que se dedique a buscar más y más de las escrituras. ¿Para qué? Para que tú le reveles el plan perfecto que tienes para nosotros y tal vez eso puede ser el final, Señor, de que nosotros podemos estar viviendo una vida que no te agrade, una vida que solamente alcanza para, como dice la iglesia, para honra y gloria nada más tuya, cuando tú quieres que nosotros nos perfeccionemos en buscar de tu palabra, que busquemos tener una comunicación constante y que siempre de forma cercana y personal busquemos tener el cuidado que tú tienes de nosotros, formando un vínculo que nadie va a romper, sino al contrario, podamos tener esa permanencia con la responsabilidad de que una vez que nos das esa dependencia, nosotros cuidemos y mantengamos esa dependencia, porque sin ti, de verdad, sin ti no somos nada. Señor. Ayúdanos a siempre sentirnos dependientes de ti y cada vez que queramos hacer algo por nuestro propio pie, siempre recordemos que tú eres el que tiene que estar con nosotros. Así que te quiero pedir esto, que bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis amigos, y que por favor, Señor, la siguiente clase sea la continuación de estas cualidades sobrenaturales de tu palabra.
Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues bueno, me queda menos de un minuto para poderles compartir todos los elementos que más adelante les voy a compartir. Les comparto la clase, todo el material que vimos hoy y nos vemos primeramente Dios la siguiente clase, ¿vale? Dios les bendiga y nos vemos también en la iglesia Restauración Centro para aquellos que vayan a ir. Nos vemos primeramente Dios en los servicios. Dios me los bendiga y cuídense mucho.